Dale. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Soy Gema de Cabo, vicepresidenta de la Asociación Federalista Europea. Me complace daros la bienvenida en nombre de la Asociación a esta nueva sesión del ciclo Padres y Madres de Europa. Este ciclo nació con la intención de volver a pensar Europa desde las figuras que ayudaron a construirla en algunos de los momentos más difíciles de la historia europea. Pero no queríamos hacerlo únicamente desde una perspectiva conmemorativa o histórica. Lo que nos interesa especialmente es preguntarnos hasta qué punto aquellas personas que impulsaron el proyecto europeo siguen teniendo algo que decirnos hoy. Hoy vivimos un momento histórico en el que Europa vuelve a sentirse vulnerable. La guerra ha regresado al continente europeo. Los nacionalismos excluyentes y los populismos crecen en numerosos países europeos. La polarización política y social debilita los consensos democráticos. Y la propia Unión Europea parece debatirse constantemente entre la necesidad de actuar con unidad y las dificultades reales para poder hacerlo. En este contexto, volver sobre las figuras fundacionales de Europa es una forma de interrogarnos sobre el presente. ¿Qué ideas hicieron posible Europa? ¿Qué problemas intentaban resolver? ¿Qué entendían aquellos europeos, europeas, por democracia, ciudadanía o convivencia? Y quizá, sobre todo, ¿qué queda hoy de aquella ambición política y moral que impulsó la construcción europea después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial? Y es precisamente en este contexto donde aflora la figura de Ursula Hirschman y adquiere toda su relevancia. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, me gustaría dedicar unos minutos a la figura de Ursula Hirschman. Cuando pensamos en los llamados padres de Europa, solemos recordar nombres como Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer o Altiero Spinelli, algunos de los cuales hemos dedicado ya charlas coloquio. Recordando estos nombres, solemos pensar en tratados, instituciones y grandes arquitecturas políticas. Sin embargo, esa memoria europea ha dejado a menudo en segundo plano a personas cuya contribución fue decisiva para el nacimiento del proyecto europeo contemporáneo. Entre ellas está Ursula Hirschman. Hirschman nació en Berlín en 1913, en una familia judía culta y acomodada. Estudió economía en la Universidad de Humboldt y creció en una Europa marcada por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos, el deterioro de la República de Weimar y muy pronto se vinculó a círculos socialdemócratas y antifascistas. Y tras la llegada de Hitler al poder en 1933, tuvo que abandonar Alemania por su condición de judía y por su compromiso político antifascista. Este exilio resulta fundamental para comprender su pensamiento político. Hirschman pertenece a una generación para la que Europa era una respuesta política y moral frente al fascismo, la guerra y el nacionalismo extremo. Durante su exilio en Francia, conoció al filósofo y militante antifascista italiano Eugenio Colorni, con quien se casó. Ambos participaron en la oposición al fascismo italiano. Colorni fue detenido por el régimen de Mussolini y enviado al confinamiento político en la isla de Ventotene, donde coincidieron también Altiero Spinelli y Ernesto Rossi. En 1941, Spinelli y Rossi redactaron allí clandestinamente Per una Europa libera e unita, conocido después como el Manifiesto de Ventotene. El texto defendía que la paz europea solo sería posible si Europa superaba el modelo de los estados soberanos nacionales y avanzaba hacia una estructura federal basada en instituciones supranacionales y soberanía compartida. La importancia del manifiesto es enorme. Fue una propuesta política escrita en plena guerra, desde una isla prisión fascista, cuando Europa parecía dominada por el nazismo y el futuro democrático del continente era profundamente incierto. Precisamente por eso se considera uno de los antecedentes intelectuales más importantes de la integración europea. Y aquí aparece Ursula Hirschman. Las investigaciones históricas coinciden en que desempeñó una función decisiva en la difusión clandestina del manifiesto fuera de la isla. Actuó como enlace entre Ventotene y las redes antifascistas del continente, ayudando a sacar y distribuir el texto entre círculos políticos e intelectuales de la resistencia europea. Este papel puede parecer secundario si miramos la historia solo de las instituciones, pero no lo es.
Las ideas políticas no transforman nada si no circulan, si no encuentran redes, interlocutores y personas capaces de sostenerlas en momentos adversos. Este tipo de trabajo menos visible y menos institucionalizado ha sido a menudo infravalorado por la historiografía tradicional. La trayectoria de Hirschman nos obliga, por tanto, a preguntarnos también cómo se construye la memoria europea y quién queda fuera del relato oficial. Durante décadas, muchas mujeres aparecieron como figuras secundarias incluso cuando habían desempeñado funciones políticas e intelectuales relevantes. Hirschman quedó eclipsada primero por Eugenio Colorni y después por Altiero Spinelli, su segundo marido, convertido en uno de los grandes símbolos del federalismo europeo. Tras la guerra, Hirschman continuó vinculada al federalismo europeo y participó en el desarrollo del movimiento federalista europeo. Pero su aportación no terminó ahí. En los años 70 incorporó de forma explícita la igualdad entre hombres y mujeres al proyecto europeo y en 1975 fundó en Bruselas Femmes pour l'Europe, una asociación orientada a fortalecer la participación femenina en la vida política europea. Hirschman comprendió que la construcción europea no podía limitarse a crear instituciones supranacionales o mecanismos económicos comunes. Europa debía construir también ciudadanía, participación democrática e igualdad. Por eso su figura resulta hoy tan actual. No podemos atribuirle posiciones concretas sobre problemas que no conoció, pero sí reconocer algunos principios claros. Desconfianza hacia los nacionalismos excluyentes, defensa de la cooperación política, apuesta por instituciones comunes y una idea de Europa vinculada a la democracia, la libertad y la dignidad humana. Esto nos obliga a preguntarnos si la Europa actual conserva la conciencia histórica que hizo posible su nacimiento y si ha quedado reducida demasiadas veces a una estructura administrativa distante. Y también, y sobre todo, si el proyecto europeo puede limitarse a garantizar estabilidad económica y seguridad estratégica o si debe responder con más ambición a las desigualdades sociales, las brechas de género, la precariedad, la crisis de los cuidados y las nuevas formas de exclusión. Ahí emerge la gran pregunta que nos hacemos hoy, en esta charla coloquio dedicada a la figura de Ursula Hirschman. ¿Qué haría hoy Ursula Hirschman? Igualdad y participación ciudadana en la Europa contemporánea. Y aquí es cuando ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada, Elvira González Gago. Para mí, además, es un gran honor, amiga y colega desde hace muchos años. Economista especializada en políticas europeas, Elvira cuenta con una amplia trayectoria vinculada al análisis, diseño y evaluación de políticas públicas europeas en empleo, igualdad de género, inclusión social y gobernanza. Desde hace años trabaja como investigadora, consultora y experta para instituciones europeas e internacionales, desarrollando proyectos estratégicos sobre políticas sociales, mercado laboral, transición ecológica, economía de los cuidados y transversalidad de género en políticas públicas. Ha colaborado con la Comisión Europea, el European Institute for Gender Equality, Eurofound, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión del Mediterráneo por el Mediterráneo, entre otras organizaciones. Ha participado en trabajos vinculados a la Estrategia Europea de Igualdad de Género, al impacto de la transición ecológica y digital sobre el empleo y las desigualdades y a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y evaluación de políticas públicas europeas. Es miembro de redes europeas de alto nivel dedicadas al asesoramiento científico y técnico en igualdad de género y mercado laboral, entre ellas el Scientific Advisory and Advocacy Group of Gender Equality y el European Center for Expertise in the Field of Labor Law, Employment and Labor Market Policies. Con esta trayectoria creo que su intervención resultará especialmente valiosa para ayudarnos a reflexionar sobre la igualdad y la participación ciudadana en la Europa contemporánea. Elvira, cuando quieras. Bienvenida. Mil gracias, Gemma. Mil gracias, Toño, también por invitarme a participar hoy en esta charla coloquio vuestras. Es un honor para mí estar con vosotros. Es un honor para mí también hacer esta reflexión, la que me ha exigido el título de la presentación. ¿Qué haría hoy Ursula Hirschman? Pues no lo sé. Y además, como no me lo puedo discutir, pues tampoco puedo decir, puedo aventurarme
a hacer hipótesis y las voy a hacer. O sea, no es una pregunta retórica, me voy a atrever a responderla al final de la presentación. Em, para mí la presentación y la figura de Ursula Hirschman se trata de no simplemente añadir un nombre femenino al federalismo europeo. Lo que propongo es utilizar la figura de Ursula Hirschman para pensar en la Unión Europea de hoy, las promesas democráticas, sus límites, sobre todo las condiciones reales de participación política y de representación de las mujeres en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Ya Gemma ha comentado anteriormente que Hirschman creó en los 70 el movimiento, eh, el movimiento políticas, Friends for Europe. Femmes pour l'Europe, sí, es el movimiento Eso, Femmes pour mejor l'Europe, dicho. sí, Femmes pour l'Europe con el objetivo explícito de promover la participación política de las mujeres en la construcción europea. Eh, voy a continuar, y a lo largo, esta idea es la que va a permear toda la presentación. La figura de Hirschman sirve para, por una parte, en el plano histórico que ha comentado Gemma, ligar el antifascismo, el exilio, la resistencia, el federalismo, que el origen y el trabajo fundamental de Ursula Hirschman, con el plano democrático, con una construcción europea como proyecto de ciudadanía política, no solo a nivel institucional, y tercero, con la participación de las mujeres en una Europa que, al tiempo que proclama como valor fundacional la igualdad, sigue mostrando brechas absolutamente intolerables, diría yo, como voy a mostrar a lo largo de la presentación. Voy a empezar a compartir mi presentación. La tengo aquí. Se ve bien, ¿verdad? Creo que sí. Sí, se ve bien. Sí. Vale, vale. Empiezo con la arquitectura de la conferencia, voy a estructurarla en 5 bloques. En el primero sitúo a Ursula Hirschman como, eso, como un hilo conductor intelectual y político, añadiré algunas ideas a lo que ha comentado Gemma. En el segundo bloque voy a presentar como una especie de diagnóstico algunos datos relevantes sobre la participación y representación política de mujeres y de hombres en el Parlamento Europeo, en los parlamentos nacionales y en algunas instituciones relevantes. En el tercer bloque conectaré este diagnóstico con lo que está haciendo la Unión Europea, con las estrategias para la igualdad de género. En particular, hay un principio de lo que se llama ahora la hoja de ruta para los derechos de las mujeres que se aprobó en 2025 y que se denomina explícitamente participación activa, igual y segura de las mujeres en la vida pública y política. En el cuarto bloque voy a comentar brevemente, pues en la medida en que no sean bien conocidos, los obstáculos más tradicionales y algunos obstáculos emergentes e importantes que conviene mucho tener en cuenta para la participación de las mujeres en política. Y finalmente, en el quinto bloque, me ocuparé de eso, de esas respuestas, además de las estrategias, la Estrategia Europea de Igualdad de Género, otras respuestas que llamaré las diferencias entre duras y blandas que la Unión Europea ha venido articulando como para dar respuesta a la baja participación de mujeres en la política. Mi objetivo no es simplemente describir un problema que ya existe y que existe, sino sugerir también eso, una lectura de forma que entendamos que la igualdad en la participación y la representación de las mujeres en puestos de responsabilidad y en puestos de toma de decisiones no es un asunto sectorial, marginal, no es un asunto social, no es un asunto que se resuelva con unos indicadores, sino que es, y esta es la lectura de Hirschman ya en su momento, una condición de la propia democracia europea. Comentaba eso, Ursula Hirschman muy brevemente en 4 hitos.
No voy a pasar bueno, nació en Berlín en 2013, judía, familia acomodada. Em, Hirschman llega a la idea de la Europa federalista, lo ha comentado Gemma, a través de la persecución, a través del exilio, a través de la crisis de las democracias liberales. Em, Su nombre aparece, ya lo ha mencionado Gemma, vinculada al manifiesto de Ventotene. Es curioso también aquí como incluso es curioso cómo se le atribuye recientemente que, bueno, siempre se ha atribuido que la difusión del manifiesto. Ahora, no se le atribuye la contribución al manifiesto porque no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque la contribución posiblemente de Hirschman y también de la esposa de Ernesto Rossi, que también es una política activa, al manifiesto, nunca se ha sabido. Pero sí que hay investigaciones recientes que al menos lo cuestionan. Es poco probable creer que estando los cuatro en la isla, confinados, detenidos, ellas se callaran la boca y no contribuyeran a nada, teniendo, como demostraron después las dos, una conciencia política y un activismo político muy importante. Es decir, que se conoce históricamente que tanto Rossi como Hirschman contribuyeron a difundir, a copiar, a difundir el manifiesto, posiblemente contribuyeron también a redactarlo. En el 75, como comentábamos antes, fundó Femmes pour l'Europe, que fue el primer colectivo de mujeres por la participación política y la integración europea. El objetivo declarado del Femmes pour l'Europe es reunir a mujeres de ámbitos políticos y feministas para impulsar la igualdad de género en el proceso de construcción europea. Dudo que en el 75 se utilizara el término feminista, posiblemente se utilizara más bien la igualdad de género, no importa, hoy lo voy a utilizar en esta presentación, a lo largo de toda la presentación el término feminista. Importante, Hirschman entendía el federalismo, y lo ha comentado Gemma, como el instrumento para superar los nacionalismos excluyentes y convertir un espacio político común donde fueran posibles, pues esos derechos universales y compartidos. Entendido esto en sentido amplio, esto quiere decir que la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, las mujeres no podían ser excluidas de ese movimiento, de esa participación. Y la igualdad de género está vista en su biografía como una condición indispensable para una democracia genuina, una democracia completa. De esta forma, como decíamos, creó en un momento en que la visibilización la visibilidad de las mujeres en la construcción europea era muy limitada, pues creó Femmes pour l'Europe como un espacio que articulara la participación de las mujeres en la vida política europea, que trascendiera fronteras nacionales, como era su proyecto federalista, y promoviera la igualdad entre mujeres y hombres como principio central del proyecto europeo, conectando también activismos políticos y feministas en torno a una visión compartida de Europa. Y esto es lo que unió en Femmes pour l'Europe. Esto es relevante, ¿por qué? Porque se desplaza la pregunta eh, de qué instituciones necesitamos para tener este proyecto europeo, que tenía que ser la pregunta inicial, a la pregunta de con quién contamos para este proyecto europeo, quiénes cuentan como sujetos plenos de esa Europa. De esta forma se amplía el significado mismo del proyecto europeo, va más allá, son los ciudadanos, las ciudadanas. Europa deja de ser pensada solo eso, como esa arquitectura institucional a la que se refería también Gemma y como esa superación de un conflicto interestatal y empieza a ser pensada como un proyecto de ciudadanía, ciudadanas, ciudadanos y de todo índole y condición. Y este desplazamiento, y es donde quiero insistir también, no es una concesión del federalismo. Quiero decir, la igualdad de mujeres y hombres en la participación
en la toma de decisiones, el acceso a las estructuras de poder, es una cuestión sustancial a la democracia. Tiene que ser, no es, no es como decirlo, eso no es una concesión del federalismo, no es un añadido. Para Hirschman, eso, la lucha contra el fascismo, contra el nacionalismo excluyente, la lleva también a cuestionar las jerarquías de género. De ahí que fundara al final de su carrera política casi el movimiento Femmes pour l'Europe. Entro ahora a debatir ya más el tema de la igualdad de mujeres y hombres, el acceso igual de las mujeres a la participación política y a la representación. ¿Por qué importa? ¿Por qué es esto importante para la Unión Europea? En primer lugar, una democracia en la que más de la mitad de la población continúa infrarrepresentada en espacios de decisión importantes tiene un problema de legitimidad sustantiva, es decir, no es que las mujeres tengan que representarse a sí mismas, no es eso, es que la exclusión sistemática o la participación desigual de las mujeres desvelan sesgos estructurales en el acceso al poder. Y hay que entender esos sesgos estructurales, no es fácil siempre entenderlos, para promover de forma efectiva, eficaz, el acceso de las mujeres a la toma de poder. Además, tiene que ver con cómo se definen las prioridades, cómo se reparte la autoridad, qué problemas se consideran políticamente visibles. Una de las, bueno, lo veremos más adelante también, pero uno de los problemas o uno de los obstáculos de acceso a las estructuras de poder es el tema de los cuidados, que también mencionaba Gemma antes. Si las mujeres están obligadas a cuidar de las personas dependientes, las personas a su cargo, y tienen menos tiempo, el uso del tiempo está constreñido por estas tareas de cuidado que se les asignan como su responsabilidad, ellas tienen menos tiempo, pero además al tener menos tiempo en la participación y tener menos relevancia, pueden exigir con menor contundencia y con menor poder que se atienda el reparto desigual de las responsabilidades familiares. Si las mujeres no están en el poder, no pueden decidir abordar el tema de los cuidados como lo harían si tuvieran poder y acceso a recursos. Es decir, y la participación de las mujeres en la toma de decisión mejora la eficacia de las políticas porque tienen más que aportar y tienen, por otros puntos de vista que aportar. Y la tercera pata de por qué importa la participación política. Porque importa. Importa porque el acceso al poder está siendo desigual. Importa porque el poder político, económico y social eh, o sea, las mujeres están excluidas o en gran medida excluidas del poder político, económico y social, como demuestra también el dominio power del índice de igualdad de género del European Institute for Gender Equality. Lo siento que estoy un poco aturdida, debe ser. Quería comentaros aquí, y esto es muy, muy relevante también para las que no conozcáis los indicadores que existen y cómo se está midiendo la participación de mujeres en tanto en la economía, en la sociedad como en la política. El Instituto Europeo de Igualdad de Género tiene un índice que se llama el índice sintético de igualdad de género, en el que analiza 6 dimensiones, entre otras el empleo, el dinero, el uso del tiempo, como decía antes, el uso del tiempo para cuidados, etcétera, etcétera. Una de ellas es el poder y habla de poder político, poder económico, poder social. Entre todas las dimensiones de la igualdad de género, y esto bueno, se monta con indicadores cuantitativos y se arman indicadores sintéticos.
el indicador sintético de poder es el peor de todos, es el que está más rezagado. Es donde las mujeres pintan menos, por decirlo de alguna forma, donde han avanzado menos. Y esto implica que esto tiene impactos en el resto de indicadores. Lo veremos más tarde. Paso a daros algunos datos. Algunos de estos datos son del- del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y el primero es el de después de las elecciones europeas del 24 al Parlamento Europeo. Bueno, pues la participación de mujeres miembros del Parlamento Europeo es del 38,5%, por tanto en los hombres el 61,5%. Y se podría pensar que no está tan mal, y no lo está. Tiene un problema este porcentaje, y es que es la primera vez desde el 79, en casi 40 años, en que el porcentaje de mujeres elegidas o que participan como miembros del Parlamento en, en el 2000, después del 24 es la primera vez que ha caído en los últimos 40 años. En 2019, las elecciones anteriores, el dato fue del 41%, por tanto ha bajado 2,5 puntos, habiendo subido muchísimo desde el 79, que estaba en un 16%. Esto es una señal de alerta que nos dice varias cosas, y sobre todo que los avances no son irreversibles. El avance desde el 79 había sido continuo y sin, sin retrocesos, y este es el primer retroceso. Es decir, no podemos confiar la participación de mujeres al simple paso del tiempo. Se va a ir mejorando por sí mismo. No es un proceso de modernización automática y para nada. Al contrario, posiblemente se está analizando muchísimo también, o sea, a qué se debe este retroceso y qué factores está habiendo detrás de ello. Lo comento un poquito más adelante. El Parlamento Europeo comentaba que es eso, después de las elecciones del 24, el 38,5% de los miembros del Parlamento son mujeres. En los parlamentos nacionales ya bajamos un poco más. Estamos en tres de cada 10 miembros de los parlamentos nacionales son mujeres, 33%. Otro indicador relevante, los gobiernos nacionales. Hay un indicador también que recoge el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que son las ministras senior, y aquí tenemos ya solo las ministras senior, ya solo son un 30% a nivel estatal, a nivel de la Unión Europea, la media. Y muy interesante este dato de aquí, el Consejo Europeo en las comisiones para la negociación del marco financiero plurianual de 28-34, el próximo marco financiero plurianual, ya solo está en el 14% de las mujeres. Es decir, si a nivel del Parlamento Europeo tenemos una participación de mujeres que podría considerarse aceptable, digamos, salvo el pequeño detalle de que es la primera vez que se ha retrocedido en el porcentaje de mujeres en el Parlamento Europeo, dentro de los parlamentos nacionales ya empieza a haber, estos porcentajes ya caen, la participación de mujeres ya empieza a ser menor, y dentro de la Unión Europea, dentro de las instituciones, en el Consejo Europeo, en particular en lo que se refiere a la negociación del presupuesto, ya solo un 14% de las personas que están en las comisiones son mujeres. Además hay que señalar que las enormes disparidades entre Estados miembros, y que esta evolución bueno, que he puesto como muy positiva, desde el 79, en el 79 un 16% de mujeres miembros del Parlamento al 38 en 2024 es positiva, pero es lo que llamamos es una senda demasiado lenta. Un dato, entre 2004 y 2017
el aumento medio de la presencia de mujeres en el Parlamento fue de 0,6 puntos porcentuales por año. A partir de 2017, ese progreso se ha reducido a la mitad, ya a solo 0,3 puntos por año. Y de esta forma, o sea, según cálculos también del Instituto Europeo de Igualdad de Género, si la tendencia desde 2017 se mantuviera, alcanzaríamos la igualdad allá por el 2047, que es algo que no es aceptable. En este gráfico aparecen una selección de países y aquí aparece, por ejemplo, Italia, eso, desde 2015, los últimos 10 años, cuánto se ha incrementado en puntos porcentuales la participación de mujeres en Italia. Pues 8,5 puntos, sé que más, en Francia 7 puntos, en Bulgaria 5,5 puntos, en España 5 puntos, a nivel de la Unión Europea 4,8 puntos. Es la primera vez que un país, Alemania, ha retrocedido entre 2015 y 2025 en el porcentaje de mujeres en su Parlamento Nacional, en el Bundesrat. Más datos sobre las desigualdades a nivel de los Estados miembros. He escogido un indicador, hay más, pero bueno, este es el porcentaje de ministras senior, ministras junior, ministros junior también en la base de datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y tendríamos, bueno, pues países como Finlandia, España, Suecia, que están en la paridad o incluso por encima de la paridad. Pero tenemos países que están, bueno, Hungría, pues en el 0%, según los datos aparecen aquí, están todos vinculados, todos los documentos se pueden consultar. Hungría un 0% y Rumanía un 10,5%, Bulgaria un 4,5%. Desde luego, la paridad Primero, esta dispersión hace que a nivel de la Unión Europea las narrativas, los consensos, las ideas se quiebran, no son suficientemente potentes. Al mismo tiempo nos está diciendo que si hay un gobierno como el de Finlandia, un gobierno, una sociedad, todo un sistema que consigue una participación sustancial de las mujeres en este caso, en los gobiernos, y otro país como Hungría en el que no se consigue esto, bueno, pues a lo mejor no tiene que ver con esas supuestas, en algunos casos, incompetencias, incapacidades de las mujeres, falta de voluntad, etcétera, etcétera. A lo mejor tiene que ver más con las voluntades políticas nacionales y más que de un mandato común de la Unión Europea. A mí esto me preocupa en particular porque creo que eso, las narrativas comunes se quiebran y estamos asistiendo también pues, a narrativas y a discursos que ponen en cuestión algo que parecía indudable y era al menos progreso y orientación clara de la propia Unión Europea hacia la paridad y la participación de mujeres en política. Voy a hablar simplemente de unos conceptos, son muy sencillos, se entienden bien, o sea, la segregación horizontal del poder. Además de decir que, pues decíamos, en Finlandia el 57% de los miembros de los gobiernos de los ministros seniors son mujeres, bueno, hay una segregación horizontal de poder. ¿Dónde deciden las mujeres? Y lo que vemos es que en general, y en media, y está aquí la referencia de la documentación, en media el 60% de las comisiones socioculturales del Parlamento Europeo son mujeres. En funciones básicas, así denominadas básicas, defensa, economía, exteriores, ya a la mitad. Ya estamos, solo el 30% de los miembros de esas comisiones son mujeres. Y en comisiones económicas de los parlamentos nacionales, bueno, pues ya casi no, o sea, estamos por debajo del tercio. Es decir, las mujeres donde deciden es en temas relacionados con lo social, con lo cultural, mientras que en temas básicos, de funciones básicas, como decimos, economía, defensa, exteriores, participan mucho menos. Hay casos, obviamente, hay excepciones y hay casos importantes, pero la segregación horizontal del poder
es un hecho manifiesto. Y hablamos también después de la segregación vertical del poder, lo que llamamos el techo de cristal. Perdón, se me ha ido. El techo de cristal, que sucede lo mismo con los puestos de liderazgo, es decir, que el 38% de las mujeres o que el 27% de las mujeres están en un sitio u en otro, a ver cómo están. Tenemos aquí solo el 29% de los presidentes, presidentas de comisión en parlamentos nacionales son mujeres. Las presidencias en las cámaras de los parlamentos nacionales, solo un tercio de ellas son mujeres. Los miembros de los burós parlamentarios, también un tercio, poco más de un tercio. Y esto es importante, apenas un cuarto de los líderes de los grandes partidos en la Unión Europea son mujeres. ¿Esto qué supone? Si en los partidos políticos solo los líderes son solo un cuarto de los son mujeres, ya a partir de ahí, quienes acceden a los ministerios, quienes acceden a las presidencias de los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son indicadores, yo creo que especialmente buenos también para medir el escaso acceso que tienen las mujeres a puestos de responsabilidad de poder en la cúpula. En este contexto que ha planteado la primera estrategia de igualdad de género, que fue 2020-2025. Y digo primera, y sorprenderá, a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido muchísimo, que fue la primera estrategia de igualdad de género de la Unión Europea fuera en 2020. Antes de eso sí que había otros documentos, otras iniciativas. Había una que era el compromiso estratégico. No se pudo llamar estrategia porque era demasiado. Entonces, por eso la señalo aquí, la resalto, la primera estrategia de igualdad de género 2020-2025, que precisamente dio un salto respecto de documentos anteriores que eran, bueno, pues como una declaración, como un compromiso, un documento, dio un salto y la denominó estrategia. Y con esto reforzó la igualdad de género en la agenda institucional de la Unión Europea. La Estrategia 2025 planteó una serie importante de lo que llamamos medidas duras, directivas, reglamentos de obligado cumplimiento, se pueden transponer, etcétera, etcétera, pero eran medidas duras. Por ejemplo, impulsó la directiva de mujeres en consejos de administración de empresas cotizadas, tiene que ser al menos un 40%, si no, las empresas tienen que dar una explicación de por qué no han conseguido ese 40%. Son mensajes importantes y además son mensajes de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí habilita primero el debate. Estas medidas de cumplimiento obligatorio están sujetas necesariamente a un seguimiento, a una evaluación, que otras iniciativas no lo son. Y además, pues eso, pues evaluaciones y seguimientos sistemáticos y serios para analizar qué funciona, qué no funciona, etcétera, etcétera. Dicho esto, bueno, pues la participación política, bueno, pues no mejoró sustancialmente gracias o a pesar de la estrategia de igualdad de género 2020. El stocktake, el análisis y la evaluación, que esta es importante, la evaluación de la estrategia de 2025, sí que reconoce que la participación política, había un área, un eje de la estrategia dedicada a mejorar la participación política y económica de las mujeres, que fue de las áreas más débiles y con mucha declaración de principios, pero pocos instrumentos exigibles en el fondo y pocos avances. De hecho, como hemos visto antes, en el 24 la representación de mujeres en el Parlamento Europeo cayó. Este año se ha aprobado, en 2015, en 2025 se aprobó lo que se llama la hoja de ruta para los derechos de las mujeres, y en 2026, este año, se ha aprobado la segunda estrategia de igualdad de género 2630. Esta estrategia se basa, como avanzaba antes, en ese principio 7 de la hoja de ruta, que se formula directamente en términos de participación política activa
igual y segura. Y lo voy a decir en inglés eso. Every woman has the right to actively and safely participate in public life. Eh, es la primera vez que he visto que se añade lo de segura, el safely participate in public life. Y esto es clave. O sea, implica que para promover la presencia de mujeres en entornos políticos, ahora mismo hay que atender al entorno en el que se produce. Y el entorno en el que se produce ahora mismo es un entorno de violencia y de acosos políticos, violencia online y acosos políticos. Luego voy a decir un poco más en esto. Eh, y esto es lo que posiblemente, una de las razones posiblemente, o al menos de los obstáculos que para la participación mayor de mujeres en política. La nueva estrategia sí que vincula también directamente, y esto es importante, la representación de mujeres en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones con la legitimidad democrática, con la calidad del proceso decisorio y con la necesidad de que mujeres y hombres puedan participar en condiciones reales de igualdad. Reconoces explícitamente también, implícitamente también, o sea, las nuevas formas de exclusión ligadas a los entornos digitales. Y hay un tono que no había en la anterior, sí que lo había en la evaluación, pero hay un tono en esta estrategia que, que tiene que ver con lo que llaman el backlash antigénero, es decir, el retroceso o el entorno adverso o contra la igualdad de género. Y el lenguaje un poco de la nueva estrategia de igualdad pasa eso de la promoción del progreso vía regulaciones, como os comentaba, directivas, también medidas blandas, por supuesto, a, a defender a mantener, a defender lo que tenemos. Esto es muy significativo. Ojalá me equivoque profundamente y ojalá tenga más ocasiones para ser más optimista, pero este tono y este matiz a mí me preocupa muchísimo. Como os comentaba antes también, quería hablar y simplemente mencionar algunas barreras clásicas para la participación de mujeres en política y el acceso a toma de decisiones. La primera de estas barreras son los estereotipos. Y eso, y a pesar de que llevamos décadas de debate feminista, de políticas públicas, los estereotipos son algo de lo que no somos conscientes en general. O sea, están muy arraigados y hay estereotipos potentísimos sobre quién encarna la autoridad pública, quién parece competente para determinadas carteras, o sea, las carteras de defensa y de economía, pues más de hombres, las de construcción también, quiero decir, transportes también. En España tenemos, afortunadamente, algunas excepciones que confirman esta regla, y por eso España está bastante bien situada o mejor situada que la media en el índice de Power, que os comentaba antes, en el índice de poder. Pero estos estereotipos siguen influyendo mucho en la selección de candidaturas, en la cobertura mediática, en las expectativas de líderes, lideresas. La segunda barrera, ya la mencionaba antes, la avanzaba, es la de el uso del tiempo y los cuidados. Vamos, los datos y la evidencia de datos nos indican clarísimamente un uso del tiempo muy desigual entre mujeres y hombres en lo que respecta a los cuidados de hijos o de personas dependientes, también cada vez más de personas mayores. Este diferente uso limita, obviamente, la disponibilidad para la vida política de mujeres. La política además se sigue entendiendo, bueno, es así, y está construida en base a unos modelos muy masculinizados, se llama. O sea, en base a hiperdisponibilidad, movilidad constante, horarios extensos y en una cultura de la presencia como que siempre se tiene que estar disponible y en este contexto es algo que está restando la disponibilidad de las mujeres
para la política. Y mientras esto no cambie, esta arquitectura y esta concepción cultural no cambie, la igualdad formal va a ser muy complicada. Y la tercera son, lo comentaba también antes, las puertas de entrada o de no entrada. Es decir, solo el 26% de los grandes partidos políticos de la Unión Europea están liderados por mujeres. ¿Por qué? Pues también hay, aunque la política siempre se muestra como abierta y meritocrática, bueno, pues buena parte del acceso a las carreras sigue dependiendo de filtros que no son completamente transparentes, continúan produciendo sesgos de género, sesgos de clase también, a menudo también sesgos de edad, eres demasiado mayor para hacer esto, esto, otro, etcétera, etcétera. Y como decía, la desigualdad política no es como un residuo del pasado, no es algo que, bueno, pues como en el pasado había tanta desigualdad, pero bueno, ya estamos corrigiéndola. No, la desigualdad está presente y está en la organización cotidiana de la política, de los partidos políticos, de las instituciones, y esos son puertas de no entrada, diría yo. Nuevos riesgos emergentes, la violencia digital. Y esto sí que está bien, o sea, está bien y está perfectamente identificado en la nueva Estrategia Europea de Igualdad de Género, está bien identificado también en otras regulaciones, como la regulación de la IA, la regulación de los servicios digitales a nivel de la Unión Europea. Eh, y eso, pues señalando el aumento de la ciberviolencia contra mujeres y niñas, lo que en el ámbito político incluye, y ya en España lo conocemos lamentablemente, en otros países, amenazas, campañas de odio, humillación sexualizada, manipulación y difusión no contenida, no consentida de imágenes casi siempre sexuales, desinformación. Hay un dato, bueno, pongo aquí abajo también por si se quiere comprobar, habría que comprobar exactamente. Hay un dato que dice que el 98% de lo que las deepfakes, que es la manipulación de imágenes mediante IA, tiene contenido sexual y el 99% de las personas contenidas en esos deepfakes son mujeres. En y más allá, eso, más allá de que esto sea escandaloso, que el 99% de los deepfakes, de la mayoría de los cuales tienen contenido sexual, lo importante es entender que no se trata solo de un daño individual a unas cuantas mujeres. Esto es una tecnología que amplifica la capacidad de la misoginia, convierte en la exposición pública femenina en un riesgo constante, una degradación sexual y un descrédito. O sea, esto es... lo comento aquí también en la siguiente diapositiva. Eh, Esta misoginia digital que llamamos los redes, los algoritmos, que amplifican no solo los modelos de masculinidad, sino que además están constantemente poniendo en cuestión todas las narrativas hasta ahora. Esto es lo de la ideología de género, es como bueno, el marchamo de lo que hay que combatir. La propia estrategia europea incluye literalmente el Escalating Backlash Against Gender Equality y advierte sobre esta escalada de las narrativas contra género en la sociedad. Y no solo las menciona como un elemento nuevo, bueno, chiquilladas, tonterías que están pasando, sino que las menciona y las entiende como movimientos políticos e ideológicos bien estructurados, bien armados, con un mandato muy claro y bien financiados también por extremistas religiosos, populistas de extrema derecha, oligárquicos también, que sabemos exactamente quiénes son, y ¿a qué nos lleva esto? Pues posiblemente a gran desmovilización de jóvenes, chicas y chicos, en la participación en la política. La participación en la política hoy en día tiene poco glamour
y para las chicas en concreto, para las mujeres jóvenes, el saberse sometidas o posiblemente sometidas a esta violencia digital, a un riesgo constante de degradación sexual, de descrédito, pues es un desincentivo y desde luego también una barrera para el acceso de jóvenes a la política. Y si los jóvenes no acceden a la política, bueno, pues y las jóvenes no acceden a la política, pues ya estamos donde no queremos estar. Medidas duras, cuotas legales. Os comentaba también, en 2001 la Comisión Europea propuso modificar el reglamento de la financiación de los partidos europeos, condicionando la financiación a la adopción de ciertas medidas de igualdad de género. En 2022 el Parlamento Europeo propuso también cuotas o listas cremallera, no se aprobaron. Estas eran medidas duras. Los que sí que han aprobado medidas duras como las cuotas o listas cremalleras han sido 11 Estados miembros de la Unión Europea, es decir, el resto nada. Y lo interesante aquí es que los estudios que ha habido, que los estudios que se han elaborado en concreto por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, sí que ha demostrado que las cuotas mejoran la participación de las mujeres en los parlamentos en donde se aplican. De hecho, el estudio del Instituto Europeo de Igualdad de Género ha estimado que mientras que en el periodo 2004 y 2021 las cuotas habían tenido un impacto positivo en los países donde había cuota, de forma que en el 2021 se estimaba que en 5 años se llegaría a la paridad, mientras que en los estados donde no hay cuotas tardarían 2 décadas en alcanzar esa paridad. Está referido el estudio también de la EIGE aquí. Medidas blandas, pues además, pues, como decimos, recomendaciones, o sea, desde el feminismo las medidas duras son las que nos gustan, es decir, son las que son obligatorias, como decía antes, son las que están sometidas a un seguimiento y a una evaluación obligatorias y además rigurosas, etcétera, etcétera. Medidas blandas suelen ser recomendaciones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, pues hacen recomendaciones blandas. Por ejemplo, en 2023 la Comisión Europea recomendó que los partidos políticos incorporaran medidas para promover la igualdad de género, que se vinculara la financiación pública de los partidos políticos a estas medidas. Promovía también o recomendaba políticas internas como de formación en igualdad de género, etcétera, etcétera, pero son recomendaciones que las hace y luego las implementa quien quiere. Los parlamentos también, bueno, los medios y las plataformas también. No sustituyen a las cuotas, las medidas blandas, y funcionan en general cuando todo el entorno acompaña, cuando hay un marco vinculante. Pero quiero comentar una de las medidas blandas que son las que más me gustan, que es el programa de aprendizaje mutuo en igualdad de género. El aprendizaje mutuo, el programa de aprendizaje mutuo en la Unión Europea empezó allá por el 98 y yo tuve el privilegio de conocerlo en su nacimiento, con políticas de empleo, después con políticas sociales, con políticas de pensiones. Empieza con, es una medida blanda y empieza con lo que se llamaba en su momento el método abierto de coordinación. Y es allí donde la Unión Europea no tiene competencias para decir qué tienen que hacer o dejar de hacer los Estados miembros, pero lo que hagan o dejen de hacer sí que tiene influencia e impacto a nivel económico, a nivel de empleo, a nivel de bienestar. Ahí, bueno, pues organiza estos programas de aprendizaje mutuo que son voluntarios, que se basan básicamente en Estados miembros que algún Estado que voluntariamente presenta una iniciativa que considera que es una buena idea, que es una buena práctica, a otros Estados miembros para debatir. ¿Qué permite? Pues difunde soluciones probadas, no impone modelos únicos, pero transmite buenas ideas.
a mí me funciona esto, yo tengo este problema, pues puedo intentar hacer esto. Genera evidencia comparada y aprendizaje entre pares, siempre de forma voluntaria, que permite adaptar las soluciones, permite avanzar, eh, contribuye a reforzar narrativas de forma muy potente y refuerza también consensos técnicos y políticos sobre qué funciona y qué no funciona. En 2025, el año pasado, en Vilnius, hubo una de estas sesiones dedicada específicamente a las mujeres en política. Y aquí, bueno, pues se presentaron la experiencia de Lituania, la experiencia de Bruselas. Si el caso de Bruselas está muy basado en las cuotas, la experiencia de Lituania muestra que a través de campañas de información, de awareness raising, de concienciación, de debate parlamentario, de discusión sobre permisos parentales parlamentarios, etcétera, etcétera, se avanzaba. Ellos también avanzaban hacia el objetivo de la mejora de la participación de las mujeres en política. Acabo ya. ¿Qué haría hoy Ursula Hirschman? Pues desde luego yo creo que no aceptaría una visión de Europa como la que he presentado, en la que las mujeres, eso, aparece, la igualdad de las mujeres aparece como una cuestión secundaria, como una concesión del federalismo en su momento, en palabras de Hirschman, como una concesión de todo el Estado. Es cierto que Ursula von der Leyen promovió la hoja de ruta de los derechos de las mujeres. La nueva Comisión Europea ha promovido medidas duras y blandas para promover la participación de mujeres y el acceso de mujeres a puestos de decisión, pero como hemos visto, esto no acaba de funcionar. Y yo creo que Ursula Hirschman también defendería eso, una Europa donde la igualdad política fuera, o sea, una condición de la democracia. Eh, Presencia paritaria, poder real. Hay algo muy interesante que se habla poco, o quizás yo lo he aprendido más recientemente, es el acceso al poder. O sea, poder de hacer cosas, poder de decidir y poder de pensar, opinar y, y, y de decidir. Creo que Ursula Hirschman defendería también la protección frente a la violencia, por supuesto. Es algo que a mí me rompe el corazón, tengo que decir que me pongo muy triste cuando hablo de esto, de que las mujeres tengan que protegerse, las periodistas, las políticas, que tengan que protegerse de que en las redes se compartan sus datos, de dónde vive, cuál es su teléfono, de dónde van sus hijas a la escuela. Es algo absolutamente inaceptable. Eh, Creo que también defendería, desde luego, la participación de las mujeres frente a este backlash europeo, la Unión Europea en todo el mundo, lamentablemente, y que defendería, desde luego, la ciudadanía activa de las mujeres y de todas las personas, sean de donde sean, de ahí lo del federalismo y lo de la transnacionalidad, sean de donde sean, en todas las escalas del proyecto europeo. La Unión Europea no se construye eso, solo uniendo estados, y lo sabemos bien, sobre todo si los estados son muy desiguales, uniendo mercados, uniendo normas. O sea, también se construye ampliando con eficacia quién puede hablar, decidir, representarse y tomar decisiones, el poder de tomar decisiones. Y yo creo que ahora mismo tampoco no estamos en un buen momento, estamos en un momento con muchas amenazas, eh, y me gustaría ver, yo personalmente me gustaría ver más iniciativas y más decisión para luchar contra estas amenazas. Y lo dejo aquí, que creo que me pasa un poco de tiempo. Muchísimas gracias. Estas. Perdonadme, estaba en silencio porque tengo un poco de catarro y no hacía más que toser y estornudar. Perdonadme.
estaba diciendo que muchísimas gracias a ti por esta presentación. Después de varias charlas coloquio, creo que es otra visión de Europa que hasta ahora no hemos tenido. Pone muchos datos encima de la mesa que creo que son bastante desconocidos y que dan para la reflexión. Mucho más allá de lo que cada uno pueda pensar de este tema, sí que dan para la reflexión, cómo ha sido desgranando, cómo ha sido interpretando, cómo ha sido de alguna manera valorando también. Y como digo, mm, afortunadamente grabamos estas charlas para que después la gente lo pueda oír y que pueda reflexionar también sobre lo que significa la contribución europea desde la participación de las personas, no solamente de los hombres, también de las mujeres, y lo que esa escasez o esa todavía no completa participación, sobre todo en todas estas estructuras, puede suponer para la toma de decisiones y también para los avances. Y no solo sociales, por supuestísimo, aunque esto se pueda enfocar desde ese punto de vista, desde muchas miradas, sino yo creo que también en cualquiera de los aspectos que nos podamos plantear, económicos, de la defensa, estratégicos, de soberanía, de democracia, en todos los aspectos. Bueno, no voy a extenderme mucho en una valoración porque yo creo que podemos hablar entre las personas que estamos aquí presentes y me gustaría preguntarte, ya que tengo la palabra y que doy siempre paso a la parte del coloquio, pues hacerte una primera pregunta y que va muy de la mano de lo que acabo de decir, que es si puede seguir existiendo una ciudadanía europea fuerte o se puede crear, generar, consolidar una ciudadanía europea fuerte si la Unión Europea no es capaz de responder, de promover, de consolidar de una manera convincente la igualdad y luchar contra las desigualdades sociales, la igualdad de género me refería, claro, y luchar contra las desigualdades sociales y también las nuevas formas de exclusión que hay. Esa es la pregunta, digamos, global, general, que se me ocurre en este momento y que después, si os parece, podemos ir, bueno, pues comentando, hablando, eh, según La tu... respuesta es muy fácil y muy breve, no. Se puede, no. Se puede, quiero decir, o sea, desde el nacimiento de la Unión Europea, desde la creación de la Unión Europea, obviamente, como comentaba, y en el 97 solo el 16% de las mujeres, de los miembros del Parlamento Europeo eran mujeres, y se ha venido y este porcentaje ha venido creciendo hasta el 24. Eh, puede ser una Unión Europea, pero sea una Unión Europea con una democracia débil, con una legitimidad, la que es, de no contar con el 50% de su ciudadanía o no en la medida en que este 50% necesita, quiere y exige ser tenida en cuenta. Y como decíamos, o sea, no es una concesión del sistema a las mujeres. Las mujeres tienen que ser parte intrínseca de esa construcción europea. Y tienen capacidad, por supuesto, tienen necesidades y tienen voluntad de participar. El, lo que estamos viendo en los últimos años y posiblemente, bueno, puedo tirar del dato este del el decrecimiento de la participación de mujeres en el Parlamento en 2024 como que tampoco es que en todos los indicadores estén mostrando tendencias decrecientes, no es eso tampoco. Pero para mí es como un síntoma de que algo está pasando. Para mí siempre, y viniendo desde España y teniendo países nórdicos u otros países en la Unión Europea, no necesariamente los nórdicos cuando eran más jóvenes, ese era la referencia, mejorar, siempre era mejorar. Un poco, a lo mejor ingenuamente, con esto que he comentado y que no debemos entender. O sea, siempre se mejora automáticamente. Esa mejora automática se ha parado. Ya no hay esa mejora automática.
Eso, en parte porque hay muchos países que han conseguido niveles notables de igualdad, entonces es más difícil crecer, pero hay países que están cayendo y a nivel de la Unión Europea estamos enfrentando unos retos de los que, vamos, sobre los que yo en mi vida habría pensado que podía pasar esto. En el backlash a mujeres en ámbitos políticos monumentales, lo hemos conocido en España, en algunas mujeres que han tenido que salir a la televisión diciendo es intolerable y es insufrible. Vamos, entonces, yo creo que no. Y tenemos también Supongo que Ursula Hirschman estaría de acuerdo conmigo cuando en la Unión Europea también se está hablando y la propia Unión Europea está adoptando medidas contra ciudadanos de países de la Unión Europea, pero con orígenes de otros países, que se está poniendo en cuestión su nacionalidad o sus derechos a permanecer en países de la Unión Europea. Lo vinculo, no es lo mismo, desde luego, pero lo vinculo como eso, una Unión Europea que no es de la ciudadanía, que no es de los ciudadanos. Y lamento ser tan pesimista, pero bueno, tan crítica y tan exigidora de cambios. Toño, Sí, eh, a mí me parece un poco paradójico el caso del Reino Unido. En el Reino Unido ha habido hasta ahora dos partidos principales, el Partido Laborista y el Partido Conservador. El Partido Laborista, en sus programas electorales, en sus estatutos, eh, hay una mayor esfuerzo hacia la igualdad de género. Tienen cuotas y una crítica que se les ha hecho muchas veces es el autobús rosa, que es un autobús que va haciendo campaña por todo el país de temas de igualdad de género y dedica un mayor esfuerzo financiero a estas campañas. El Partido Conservador, por otro lado, eh, ignora todo este tipo de cuestiones. No tiene cuotas y no hay ninguna obligación interna dentro del partido por promover la igualdad de género. Sin embargo, desde hace 50 años ha habido tres primeras ministras, la mitad de los primeros ministros conservadores han sido mujeres, por ninguno de los laboristas. Mm. El porcentaje en líderes del partido es mayor a favor de las mujeres en más del 50%, e incluso la líder actual es una mujer, Kemi Badenoch. En los puestos que has llamado básicos, como el Foreign Office, el Home Office o los ministerios duros, hay una mayor presencia de mujeres que de hombres en el Partido Conservador y no tanto en el Partido Laborista. Y hay cierta contradicción entre lo que el partido declara que es su intención y los resultados que ofrece a la sociedad, tanto por un lado como por otro. Del lado de los conservadores, de forma positiva, dicen que este no es su objetivo y sin embargo tienen mejores resultados. Y en el lado laborista, con los autobuses rosas y con el sistema de cuotas, pues ofrecen unos peores resultados que el Partido Conservador. Yo creo que esto es una excepción inglesa. Como Yo creo que otras. cuanto más te esfuerzas en conseguir algo, deberías obtener mejores resultados, o sería lo lógico. Pero no he sabido encontrar a qué se debe. Y si vamos a otros temas hacia la igualdad, como minorías étnicas o demás, los conservadores son capaces de ofrecer mejores resultados también. Han tenido un primer ministro que no era blanco por ninguno de los laboristas y mayor presencia en ministerios duros. ¿Qué querías decir?
¿Puedes dar alguna explicación a esta excepcionalidad o Si no, inglesa? si no la puedes dar tú, que llevas muchos años viviendo allí, poco voy a ayudar. Desde luego no sé qué hacen los conservadores para conseguir esa participación de mujeres, digamos que excepcional en política, incluso, como decías, en las funciones básicas, defensa, economía. eh, lo que seguramente no me equivoco mucho al decir es que esas medidas como el autobús rosa, que articula el Partido Laborista como el autobús rosa, las cuotas o las listas cremallera, etcétera, etcétera, no están bien articuladas. El estudio de IG, ahora no te sé decir si incorporaba el Reino Unido. Supongo que no, porque creo que era, si no me equivoco, el 2021. Supongo que no incorporaba el Reino Unido ya. Pero el estudio de la IG sí que es muy claro al respecto. Las cuotas funcionan cuando todo el contexto apoya también. O sea, las cuotas por sí mismas no son la panacea, pero si hay un contexto en el que a las cuotas se añade formación, se añade sensibilidad, se añade comunicación al respecto, entonces sí que puede ser que desde los partidos políticos busquen, bueno, pues venga, o sea, se busque la participación de mujeres. Pero lo que han hecho cómo han conseguido los conservadores esos excelentes resultados o esos buenos resultados, habría que preguntárselo y habría que a lo mejor hacer un mutual learning de estos que decía, un aprendizaje mutuo con ellos para ver cómo lo han conseguido sin quererlo. O sea que no te puedo dar más respuestas, Toño, lo siento. Eh, a mí me gustaría preguntar mm, sobre este retroceso que ha habido de participación de las mujeres, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Quizá en algunos otros en países, en parlamentos nacionales, puede ser que haya habido también, no lo Sí, en sé. Alemania, en Alemania, en Alemania, Sí, has comentado en sí, sí. Alemania o demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es verdad que puede ser una señal de alarma, una señal de cambio, pero ¿qué es lo que está pasando? Es verdad que estamos viviendo momentos de un poco vertiginosos, si quieres verlo así, de transformación en muchos aspectos, Yo creo que pero hay, yo creo que es, o sea, la situación es muy compleja, desde luego no voy a dar una sola causa porque no, sería una idiotez, pero creo que puede estar habiendo, aparte de, pues eso, este gender backlash, lo que hace la política, primero, la política está haciéndose menos interesante, está más emborronada, está desde el punto de vista no solo de igualdad de género, que eso obviamente nos puede afectar más a las mujeres o más al deseo de participar, y afecta. También afecta a todo el ambiente político y al atractivo que puede tener la propia política y la propia construcción en este caso, de la Unión Europea para hombres y mujeres y más en las mujeres. Em, yo lo achaco mucho a las narrativas, a todas estas narrativas que, que, que- que cuestionan cuestionan la capacidad, cuestionan la simple voluntad de las propias mujeres como ciudadanas, pero también de los sistemas que promueven la participación de las mujeres. Y obviamente a nadie le gusta ser una molestia, o sea, ser tachado además de ideología de género. Hay un tema con las cuotas, por ejemplo, y en España, digamos que España tiene uno de los mejores resultados también, posiblemente gracias a las cuotas, pero no solo, como decía. Eh, Hay un tema con las cuotas y es que no sé qué porcentaje de mujeres no les gustaban las cuotas. ¿Por qué? Porque no quiero ser confundida con una mujer de cuota. ¿Por qué? No, porque si estoy aquí, ya sea en los puestos de dirección de las empresas o en altos puestos en comisiones de parlamentos, etcétera, etcétera, es porque soy mujer. Y esto se dice, lo dicen ellas y lo dicen ellos.
como que los hombres, quiero decir, o sea, bien, esto siempre es la respuesta desde el feminismo, como que ellos han pasado siempre procesos absolutamente meritocráticos y que todos los hombres que están allí son absolutamente capaces de hacer todo lo bien que lo hacen, ¿no? O sea, pero el hecho de que de que haya un porcentaje no desdeñable de mujeres de cuotas que rechazan el sistema de cuotas, ya es sintomático de esto que estoy diciendo. Ahí está habiendo unas narrativas antigénero, anti-igualdad de género, que no hacen que hacen que ese progreso no sea atractivo, no sea una, una idea en la que te apetezca comprometerte, en la que te apetezca, con la que te apetezca comprometerte o con la que te apetezca, la que te apetezca apostar. Yo creo que está pasando mucho. Por otra parte, volvemos a también, pero esto requeriría de análisis más profundo, esto es una hipótesis, de estas barreras y estos estereotipos, digamos, no conscientes y estas barreras que no son transparentes tanto en la promoción en el mundo de las empresas es como claro y en el mundo de la política supongo que también había como siempre en las formaciones de género hay un experimento real en una universidad en Estados Unidos, lo del currículum de John y de Jennifer. Se envió el currículum exactamente igual, lo único que cambiaba era John y Jennifer a varias universidades con un perfil académico, a varias universidades de Estados Unidos. Sistemáticamente, en todas las universidades, la valoración que le daban a John era mejor que la de Jennifer. Pues eso, primero, estos estereotipos en este caso, pero luego hay barreras internas también, a veces muy sutiles y no siempre conocidas. Yo solo me lo puedo, pero entiendo que es algo muy complejo, o sea, muy multifactorial que a veces sí que creo que dando una buena palmada sobre la mesa ya se acabó tonterías. Dejamos, bueno, pero hubo el año pasado a mediados de 2025 estuve en un seminario donde, bueno, pues un profesor de la Universidad de Lovaina presentó un análisis que había hecho sobre la extrema derecha y cómo cómo de inteligentes han sido para estar ya en posiciones de poder, ellos y las pocas que están en la extrema derecha, pero en posiciones de poder muy importantes en el Consejo, en el Parlamento, en la Comisión Europea, y que están influenciando ya de forma muy notable la promoción de estas narrativas y la promoción de medidas. Eh, a mí la nueva estrategia europea de igualdad de género me parece que ya está, y voy a adoptar la misma posición que la propia estrategia. Ya está bien que haya una segunda estrategia, porque a lo mejor no sé si va a haber una tercera. Igual estoy exagerando un poco, espero que haya una tercera dentro de 5 años. Pero el propio tono ese defensivo de la estrategia de género es más que preocupante. Y no sé, y yo creo que es de alguna forma imbuido por estas corrientes, que obviamente ni la Comisión Europea ni el Parlamento son ajenos a estas corrientes. Toño. Quería saber tu opinión sobre este proceso que se está produciendo de normalización de determinados extremismos, sobre todo so- tanto a la derecha como a la izquierda, y que hoy pues se vea pues como normal o cotidiano cosas e ideas que hace unos años nos parecían completamente inaceptables, y cómo todas estas ideologías excluyentes, al menos en el mundo anglosajón, han ido confluyendo hacia un movimiento que es blanco, que es machista, que es cristiano y que es nacionalista en el sentido no de nación,
sí, sí. como espacio geográfico y tal, sino referido al mundo anglosajón. O sea, tienes que ser inglés o norteamericano o canadiense, De Estados Unidos nativo, más que nativo, norteamericano. sí, nativo, Ujú. nativo, hablante de inglés nativo, cristiano, machista y racista. Pues te puedes Y, y, imaginar. y el porcentaje tan grande que en cierto modo es increíble, de, por ejemplo, colectivos hispanos, mujeres, y que apoyan este tipo de movimientos, incluso desde otras religiones, lo cual es totalmente incoherente que siendo hindú, por ejemplo, apoyes a un movimiento cristiano excluyente. Pero incluso en Estados Unidos, hoy por hoy están en el poder y, y en el Reino Unido están ahí empatados con conservadores y laboristas en las encuestas. ¿Y a ti Pues qué te parece? te puedes imaginar. Lo que sí, un comentario sobre, y que aprendí eso en este seminario el año pasado y después lo he venido reflexionando, es eh, lo eficaces que han sido, lo listos que han sido, pero cómo en tan poco tiempo, que estamos hablando de 15 años no más, han conseguido organizarse, organizar narrativas, difundirlas y se las compra, como dices, un porcentaje, primero un porcentaje de ciudadanos, ciudadanas de diferentes países, un porcentaje de mujeres frente a narrativas machistas, un porcentaje de extranjeros, de personas racializadas, es que lo han hecho muy bien. Es que se han organizado muy bien y han ido financiando sin que nos enteráramos de nada o siendo muy ingenuos, pensando que eso, el avance es automático, es solo cuestión de tiempo, la igualdad de género es imparable, la igualdad de derechos, los derechos humanos son imparables y estamos hablando, o sea, a mí me preocupa profundamente, desde luego, la igualdad de género y me preocupa profundamente las medidas que está ya adoptando la Unión Europea para repatriar a personas migrantes en situación regular, incluso a personas con nacionalidades, si han cometido algún delito, lo leía hoy en algún sitio, te llevas las manos a la cabeza. Y la reflexión es cómo ha podido pasar esto, cómo han sido tan eficaces. O sea, yo creo que sí que han tenido ahí como un pensamiento muy sistémico de abordar la judicatura, los jueces. En el Estados Unidos ha sido como muy claro, los jueces. Pero aquí en España también quizás estamos viendo un poco de esto. Los jueces, los parlamentos, los medios de comunicación, las televisiones públicas, los periódicos. O sea, yo creo que ha sido una estrategia, o sea, muy sistémica, muy bien orquestada, que, 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 que da mucho miedo. O sea, en la medida en que la identifiquemos, que no lo sé si la podemos identificar del todo, podemos contrarrestarla. Pero yo creo que hay que contrarrestarla así, con mensajes, con narrativas, volviendo a conquistar de alguna forma la judicatura, volviendo a conquistar o estando muy pendientes de los parlamentos, bueno, de los partidos políticos en Europa, los partidos de ultraderecha, es que hasta qué punto podemos decir que son ilegítimos cuando tienen porcentajes de votos de más del 30%, pues, o cercanos al 30%. 20. Yo añadiría a lo que estás diciendo una cosa, Elvira, que es el dinero. El dinero, la financiación, sí, 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 Claro, sí. la financiación a mí me parece que es fundamental. Y sabemos de grandes magnates a Que nivel quieren ir a la. mundial, no voy a decir nombres porque no Pues es si se va a Marte necesario, mejor, si se va a Marte que mejor, sí. están financiando partidos políticos de extrema derecha que han financiado procesos
independentistas, que han financiado procesos de exclusión social, que han financiado todo este tipo de cosas que lo que hacen es, digamos, quebrar el equilibrio que hay entre la diversidad, entre las diversas fuerzas políticas, entre las diferentes miradas y sensibilidades sociales, y todas estas cosas están amparadas por gente de dinero, que lo mm, viene apoyando desde hace años y lo han venido apoyando pues desde el silencio, aunque ahora ya pues nos hemos ido enterando de sí, sí, muchas sí, cosas sí. que han pasado, pero ha habido procesos importantes, incluso en el Reino Unido, y tampoco voy a avanzarlo, en donde ya sabemos que ha habido financiación, bastante entre interrogantes, con unos objetivos que no sabemos si eran precisamente esos, de desestabilizar y de romper, digamos, esa evolución en positivo, esa evolución hacia la mejora, eso que se había ido construyendo después de una destrucción casi total del continente con dos guerras mundiales que tuvieron años de diferencia poquísimos. O sea, que es que la destrucción había sido muy importante. Hemos disfrutado 50 años, 60 años de de construir juntos, de limar asperezas, de vivir en la diversidad, pero entendiéndonos o por lo menos poniendo mecanismos para poder entendernos, para poder hablar. Pues es que ahora no se puede ni hablar. Mm, Pues es que no se puede hablar. Ahora tenemos presidentes en algunos países que sencillamente hablan ellos y los demás se ponen boca abajo y no da para nada más. mm, Entonces, todo ese tipo de cosas va acompañado de dinero, de mm, mucho mm. dinero. Sí, sí, yo creo que lo que Aparte han de toda esa conseguido, sí. estrategia y todas esas cosas, va acompañado de mucho dinero. Mm, Y los partidos de derechas tienen una financiación muchas veces bueno, de derecha, sobre todo estos extremistas o estos sí. procesos más extremistas, más demás, eh, van acompañados de esta financiación, porque además lo estamos viendo, si es que lo están diciendo todos los días, lo están diciendo los medios de comunicación. Toño, Sí, ahí en sí. el Reino Unido, tú lo estás oyendo, la financiación ilegal que pueda haber de partidos muy extremistas. Sí, o sea, la financiación ilegal de partidos de extrema derecha con el objetivo explícito de desestabilizar. O sea, Efectivamente, eso está probado y así se publicó en el Russian Report eh, por agentes soberanos hostiles, principalmente Rusia, y ahora por grandes fortunas, sobre todo del ámbito norteamericano, que también están financiando a estos grupos, sobre todo a través de los medios de comunicación. Y tenemos, hay cadenas de televisión en el Reino Unido que pierden dinero sistemáticamente, pero siempre hay alguien que está dispuesto a través de fondos con base en Qatar o en algún sitio donde sea muy difícil rastrear quién es el donante primero de esos fondos, pero financian medios de comunicación de extrema derecha. Y estamos hablando de Talk TV, de GB News y demás, una vez que desde los gobiernos, por motivos legales, pues se disolvieron RT, Russia Today y otros medios de comunicación donde sí había una vinculación clara a, a Vladimir Putin y al gobierno de Rusia. Esto por un lado. Y por otro lado, digamos, una falta de comprensión por parte de los que no son extremistas, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación que no son extremistas, en el sentido de entender que
la imparcialidad era equivalente a la equidistancia. O sea, si fulanito dice que es bueno matar a 100 y yo digo que es bueno no matar a nadie, entonces alguien imparcial dirá, bueno, lo correcto será matar a 50 personas por año, ¿verdad? mm, Claro, nos echamos las manos a la cabeza, pero eso es lo que ha hecho que muchas cosas que eran inaceptables hasta hace 10 años, pues hayan empezado a normalizarse y entonces pues empezamos a creer que matar a 50 personas por año pues puede ser una cosa muy normal y muy aceptable en esta sociedad. Eso, una cosa, esa equidistancia como sinónimo de imparcialidad y luego el pensar que el derecho a la expresión protege todo tipo de cuestiones. O sea, que yo puedo decirte a ti, mata a 50 porque el derecho a la libertad de expresión está por encima del derecho a la vida de 50 personas. Entonces, esa sobreexageración de la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos igualmente protegibles y esa confusión de la equidistancia con la libertad, digo, perdón, de la equidistancia con la imparcialidad y la veracidad por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos más tradicionales ha sido muy bien aprovechada por parte de los extremismos más radicales, sobre todo en la extrema derecha, y eso ha hecho un poco que la sociedad no haya encontrado una respuesta adecuada. Sí, 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 las democracias no han encontrado, no estaban preparadas para esto. Entonces también, o sea, y nuestros sistemas legislativos tampoco, o sea, ¿cuántos tribunales en la Unión Europea se han enfrentado a casos de, como el que comentabas, mata a 50, que alguien lleva a un tribunal el caso de yo le dije que matara a 50 porque puedo decir lo que quiera, y el otro si mató a 50, pues problema suyo. Pero yo solo se lo dije. Y la libertad de expresión prevalece sobre todo. Entonces, ¿cuántos tribunales en la Unión Europea están preparados para cosas así? ¿No? Estamos exagerando, obviamente. Es un caso Mm. no real. No, Pero no, pero es un caso real. O sea, aquí al principio de Keir Starmer, cuando llegó al poder, poco de de llegar al poder, hubo disturbios y violencia y demás en Southampton, porque se corrió el rumor, que luego resultó que no era cierto, pero se corrió el rumor de que inmigrantes habían violado y asesinado pues a una adolescente. Y un líder populista, a través de las redes sociales y tal, pues llamó a la violencia, ¿no? Cualquier inglés que se considere digno de serlo debería salir a la calle y, claro, y luego las personas que fueron detenidas por participar en esos disturbios y en esos actos de violencia y tal, fueron condenadas, pero a los incitadores no, porque les amparaba la libertad de expresión. Pero ¿puede la libertad de expresión usarse para promover un delito? O sea, llega hasta ahí. Pues yo puedo usar mi libertad de expresión para incitarte a ti a cometer un delito. Pues no existe el eso delito de hace años odio. no, No pero hoy existe, sí. sigue existiendo el delito de odio y eso sería un delito de Apología, odio. la apología sigue siendo un delito, por lo menos aquí. Y Y durante años ha perseguido la apología del terrorismo, se condenaba y se perseguía. Pero Sí, es pero en verdad el que caso de ahora los terrorismo está parámetros y más claro. valoraciones ya no En son las el, sí, mismas. en el caso de terrorismo quizás está más claro y ahora posiblemente hay que clarificarlo más. O sea, yo creo que se está en situaciones muy, en algunos casos, no todo el día estamos en situaciones así, pues en algunos casos estamos en situaciones extremas y de situaciones para los que yo creo que la sociedad ni los sistemas democráticos no están del todo preparados y nos llevará un tiempo, desde luego, hacernos a ellos si es que nos conseguimos hacer.
y controlarlo. Desde luego, se me había... sí, sí, es, ¿Ibas a decir algo? sí, no, no, ya, No, estaba pensando que, bueno, vamos a ir terminando normalmente a sí, menos cuarto o así solemos terminar. Lo que pasa que sí que me gustaría, porque me parece que este debate o este coloquio está siendo muy interesante y está sacando cosas que realmente eh, son muy importantes y de las que no se habla en el marco de Europa, porque ahora tenemos unas preocupaciones muy grandes. A ver, hemos mirado la vulnerabilidad de Europa últimamente desde el punto de vista económico, con el tema de los aranceles, con el tema de todas estas cosas que nos querían imponer desde y que nos han impuesto desde Estados Unidos, y con el tema de la guerra, con el tema defensivo, porque también nos han dicho pues que nos tenemos que defender, tenemos que subir nuestro presupuesto en defensa y demás. Que yo no digo que eso no haya que hacerlo, ¿vale? Pero esas han sido, digamos, las vulnerabilidades fundamentales que se ha puesto de Europa encima de la mesa. Yo creo que lo que estamos hablando ahora es una vulnerabilidad tan grande o más que todas esas, pero de las que no se habla habitualmente. No se habla, creo que es bastante desconocida y no se verbaliza tanto. Y tú la puedes conocer bien, Elvira, porque estás todo el día en estas cosas. Porque a lo mejor te mueves, pues bueno, en círculos más europeos y demás, pero la gente de la calle estoy absolutamente segura de que no sabe nada de todas estas cifras que has puesto en la mesa, de que no es consciente de las carencias que todavía existen, de los, o sea, encima de los retrocesos que se están produciendo y de todo eso. Entonces, y ya se os parece, para cerrar, eh, ya- ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? Porque estamos viendo o estamos empezando a ver y a ser conscientes de lo que está pasando en esta faceta que es eh, que no es la más económica, que siempre es bueno, pues hay datos, hay indicadores, hay no sé qué, no sé cuántos, y como que es más macro, más objetiva, más desde arriba, no afecta, no estamos hablando de personas. O del tema del ejército, que es muy importante la defensa y claramente es tan importante que nos tenemos que poner las pilas. Pero ahora estamos hablando de personas y estamos hablando de lo que nos está pasando todos los días, a unas personas o a otras. ¿Y ahora qué? Yo creo, si me permitís un momento, Europa tiene un problema de legitimidad. Y no ¿Perdón? es ¿Un problema? de legitimidad de las instituciones. Y que es mucho más profundo que legitimidad. Eh, o sea, cuando, digamos, la mitad de la población no está representada o está infrarrepresentada, tú no puedes decir que ejerces el poder en nombre de toda la sociedad, de forma legítima. Quizá en nombre de una parte de la sociedad, pero entonces ya tu legitimidad es más limitada. Pero encima, cuando en Europa eh, no ha habido mecanismos de democracia directa para elegir al presidente de la comisión, los intentos que había de acercarse a ese sistema como el Spitzenkandidat y demás que decían, bueno, por lo menos que se haya presentado a las elecciones o que haya sido cabeza se han, con la elección de Ursula von der Leyen, pues todos los avances que había habido hasta ese momento, en que tenías que haber sido candidato, se olvidaron. Entonces, claro, hay tantos problemas en la legitimidad de las instituciones que se acumulan uno encima de otro y van cada uno resquebrajando un poco más las costuras del edificio, que dices, no me extraña que los ciudadanos lo vean pues como una cosa lejana, como una cosa, no, esto es cosa de los que tienen el poder, de los que tal, y a mí no me afecta. Y yo vuelvo otra vez al mundo anglosajón. Cuando los anglosajones dicen que hay que ganarse la cabeza y los corazones,
the minds and the hearts, pues yo creo que en Europa nos estamos olvidando, o las instituciones europeas se están olvidando de ganarse el corazón de los europeos. Les podemos decir que esto es muy bueno porque es económicamente más eficiente, por las economías de escala, por lo que sea. Pero si no te ganas el corazón, esto tiene unos pies de barro, este coloso. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y además eso, no solo o sea, la legitimidad de las instituciones es lo que afecta también todo el proceso acordado de toma de decisiones, que es en las decisiones importantes tan inoperante en una situación tan bueno, polarización política, de desestabilización, donde nadie sabemos dónde estamos bien, es muy difícil tomar decisiones. Por la falta de legitimidad, toda la arquitectura de toma de decisiones en la Unión Europea y esa falta de eficacia, pues por supuesto la ciudadanía la percibe y dice, pues esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué sirve exactamente? O sea, sirvió y fue, yo creo que un espaldarazo y también en términos de comunicación, la respuesta de la Unión Europea al COVID, por ejemplo, que fue muy al unísono, todos los países, cada uno obviamente, cada uno con sus peculiaridades y con sus sistemas y cómo podía hacerlo, pero hubo un mensaje común muy potente. Y luego hay algo que yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión y lo hemos discutido, y es cómo la Unión Europea se comunica con la ciudadanía. Y hay una cosa muy tonta que es la cadena Euronews. ¿La recordáis? Bueno, ahora como hay 200 cadenas todos los días, pues la Euronews es una más. En su momento era como la quinta cadena, podías tenerla en la parabólica, si a lo mejor podías estar. Y recuerdo que para mí era como un acceso a los lituanos, a los finlandeses, a los alemanes, a otros idiomas. O sea, no hay nada de esto. No, no, o sea, puedes, obviamente, tienes acceso a la BBC, tienes acceso a un montón de cadenas, todas las que quieras, pero una europea que te cuente de Europa, que te cuente claro que el telediario te cuenta que el Parlamento Europeo ha aprobado no sé qué, no sé cuánto, que te lo cuente el propio Parlamento Europeo, con sus palabras, con sus mensajes, ¿sabes? Yo creo que hay una falta de comunicación que dices, o sea, no nos llega al corazón. A mí es que no me llega porque ni sale. O sea, no puede llegar porque no sale de ningún sitio. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer es salir y que se articulen mensajes. Sí que se entiende que, claro, las bonanzas, siempre que hay algo que sale muy bien, en España va el representante político, lo defiende como suyo. Mira qué bien ha salido esto, qué bien lo he hecho, ¿no? El PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, qué bien ha salido, que de cosas tan chulas hemos hecho. Bueno, que lo venda la Comisión Europea, que venga la Comisión Europea y que lo venda ella misma también, ¿no? Eh, y creo que, o sea, la falta de eficacia, de funcionalidad en algunas cosas. No hay ejército europeo, no tenemos defensa. Estamos que si los alemanes quieren tener el ejército más potente, entonces los franceses ahora volvemos a que tengan sus miedos. Venga ya. Pero también es cierto que las disparidades son tan diferentes, digo, son tan grandes, es decir, los países son tan grandes, tan dispares, y estoy pensando, obviamente, digamos, en España y en Hungría, por ejemplo, porque están muy lejos el uno, la una del otro, y además ideológicamente o socialmente son países muy diferentes, es muy difícil llegar a acuerdos. Y bueno, pues en algún momento se ha hablado de la Europa, volver a una Europa de dos velocidades y quien quiera ir por una senda, pues que vaya por una senda, quien quiera ir por la otra, que vaya por la otra. Eso debilitaría a Europa. Estamos, y esto es lo que quería decir antes también, el momento global y la geopolítica es archicomplicada, tampoco nos la esperábamos hace 20 años. La emergencia de China, la influencia de China, Rusia, tampoco lo esperábamos así, aunque de Rusia podíamos haberlo intuido, de China quizás un poco menos, pero el panorama está bien complicado. Yo no sé qué hacer. Diría que votar bien, pero con los partidos que tenemos igual, pues es difícil, vamos, yo sé que no votaría. Ya está, te dejo.
Bueno, yo, como siempre abro, también voy a cerrar esta vez. Em, La figura de hoy de Ursula Hirschman es particularmente importante en el marco de nuestra asociación porque hemos lanzado una iniciativa que hemos enviado al Parlamento o que queremos enviar al Parlamento Europeo para proponer que el edificio Spinelli, que es uno de los edificios del Parlamento, se llame Hirschman Spinelli. Como hemos indicado antes, Spinelli fue uno de los redactores del Manifiesto de Ventotene, fue el segundo marido de Ursula Hirschman y como tú decías, Elvira, no es muy probable que se encerraran nada más Rossi y a Spinelli a redactar el manifiesto, mientras que sus mujeres, que también eran activistas políticas, se quedaran ahí esperando a ver qué decidían sus maridos. Yo estoy exactamente en la misma línea que tú. Así que, bueno, dejar de manifiesto que hemos lanzado esta iniciativa, que todas las personas que quieran adherirse a la misma lo pueden, bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico que está en el enlace que tienen en el vínculo que tienen a la Asociación Federalista Europea y que estaríamos muy gustosos de poder contar con el mayor número de adhesiones, a ver si efectivamente logramos que se haga este cambio. Y bueno, ya con esto, pues darte las gracias de verdad, Elvira, por esta charla, por el esfuerzo que sé que has hecho para estar aquí esta tarde, para prepararla y por este coloquio tan interesante que podríamos estar horas y horas intentando arreglar, no sé si lo inarreglable, pero desde luego hemos puesto nuestro pequeñito granito de arena. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a vosotros, a la asociación. Es un placer conoceros. Os voy a seguir. Voy a movilizar todo lo que pueda para ver si sería realmente un éxito si se cambiara el nombre del edificio. Y ese reconocimiento, ya te digo, no solo a Hirschman y a Rossi, no a la Rossi mujer, no solo por la difusión del manifiesto, sino también seguramente la contribución. No me puedo imaginar que se quedaran calladas en la cocina haciendo la cena. Desde luego que no. Que tengáis una buena tarde también. Lo mismo, Elvira, Igualmente, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.